capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesucristo y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se los traigo fuera, para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesucristo llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Vemos allí como otra vez, como Amán, allá en el libro de Esther, otra vez los judíos se echaron la soga a su mismo cuello. Es increíble. Por eso entiendes y debes de entender ahora por qué los judíos han sufrido muchísimo en estos 20 siglos. Han sufrido demasiado, pero no es culpa de Dios. No es culpa de Jesucristo. No es culpa de la Biblia. No es culpa del Torá, ni del Talmud, ni de la ley de Moisés. Es que ellos mismos dijeron: crucifíquenle. Gritaron. Y además dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que no le eche la culpa a Dios de los males y de las tragedias que has sufrido o que has experimentado. No le eches la culpa a Dios de lo que ha pasado en el Medio Oriente todos estos siglos. Las cruzadas no la fomentaron verdaderos cristianos y verdaderos seguidores de Jesucristo. Las cruzadas las fomentó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No fueron los cristianos. Los católicos no han sido cristianos bíblicos, porque por muchos siglos ellos mismos prohibieron la Biblia y por ende ignoraron la Biblia y por ende pues no han caminado en las pisadas del Señor Jesucristo. Cuando los españoles vinieron aquí a América, sobre todo aquí a Mesoamérica, no trajeron el Evangelio, no trajeron la enseñanza de la Biblia, no trajeron el verdadero cristianismo. Ellos trajeron una religión, la religión católica, apostólica y romana, o sea, la religión romana, la religión de Roma, Italia, que los reyes españoles habían recibido de sus padres y abuelos, no por decisión propia, sino por tradición, por costumbre. Y ellos vinieron a imponer la religión romana o la religión católica romana. El cristianismo no llegó a nuestras tierras mexicanas, a las tierras de Mesoamérica, no llegó el conocimiento de Jesucristo. Impusieron una religión que no era el cristianismo verdadero. Por eso no confundas. Nuestra tierra latina no ha recibido en su mayoría este evangelio. Tienen su religión, hay millones que todavía tienen su religión, pero todavía la luz del evangelio no ha brillado en ellos. Ahí está el carro de la basura. Hay que tirar cuanto antes esa basura. No esperes más. Tira cuanto antes tu pasado, porque aquí estamos leyendo que Jesucristo murió por ti. Fue entregado por ti, fue golpeado por ti, fue crucificado por ti. Y ya no le eches la culpa a Dios
de todos los males que has sufrido, de todo el rechazo, abandono, enfermedades, pobrezas, miseria, accidentes, desastres que tú has sufrido, ya no le eches la culpa a Dios. Por un lado, has sido tú, tu familia, que han hablado, han creído mal y han seguido caminos equivocados. Y por el otro lado, es el enemigo Satanás, que es el ladrón que ha venido para matar, hurtar y destruir. Y observa bien cómo Jesucristo fue crucificado por ti. Observa bien, lee bien, detalladamente, renglón por renglón, versículo por versículo, letra por letra, como Jesucristo entregó su vida por ti. Leamos. Verso 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ese fue el motivo. No lo aceptaron como hijo de Dios, porque cuando él se hizo hijo de Dios, se hizo como Dios. Esa fue la herejía, por lo cual lo crucificaron. Ahora, por eso tenemos la dicha y el privilegio de ser adoptados por Dios a través de Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, como dice Juan, capítulo 1, 9, 10 y 11. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, y tú como dama, hija de Dios. Jesucristo fue acusado por eso. Fue acusado por llamarse hijo de Dios. Ahora disfruta el privilegio, la bendición de que somos hijos de Dios. No dejes esa posición por nada. No diga ya no quiero de Dios. No diga ya no quiero leer la Biblia. No diga ya no quiero ir a la iglesia. No, nunca lo digas. No digas voy a ver cómo está el mundo. Voy a probar el mundo. Nunca lo digas ni aún lo pienses, porque costó muy caro el que seas hijo de Dios. Por eso a él lo acusaron y lo entregaron en manos de Pilato. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesucristo: ¿de dónde eres tú? Mas Jesucristo no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesucristo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Quizás tú has ensalzado, has exaltado, has admirado a muchos políticos en tu nación, en tu patria, en tu tierra, y los tienes muy en alto. Pero no. Pilato no era nada ante Jesucristo. Cualquier político no es nada ante Jesucristo. Cualquier funcionario no es nada ante Jesucristo. Por favor, no vayas con ellos y tengas que rogarles y tengas que suplicarles y tengas que estar allí días o meses o años sirviendo por nada. Un político no es nada, un mandatario, un presidente, un ministro no es nada ante Jesucristo. Y si tú eres un político, un funcionario, no te creas dueño de la tierra, ni te creas dueño del poder, ni dueño de la gente, porque no eres nada ante Jesucristo. Pilato le dijo, así como muchos políticos, mandatarios, así como muchos presidentes, así como muchos dictadores a través de los siglos,
han dicho, yo tengo autoridad sobre la Biblia, tengo autoridad sobre los cristianos. Voy a repetir, verso número 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesucristo no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesucristo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pobres judíos, más y más calamidad a ellos, más y más maldición. Por eso, una de las cosas más terribles que sucederá en estos últimos tiempos es que en lugar de que los judíos ya crean en Jesucristo, sabes mayormente en que mayormente esos judíos, o la mayoría de los judíos saben en quién van a creer y a quién van a aceptar: al anticristo. Al anticristo en su propia tierra, en su propia ciudad de Jerusalén y en su propio templo. Ellos lo dijeron así. Todo el que se hace rey, al rey se opone, como diciendo, nosotros somos partidarios del César. Nosotros obedecemos al César. Increíble, qué terrible. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesucristo y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, no te olvides, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precisamente en la fiesta de la Pascua, el Cordero de Dios fue sacrificado por todos nosotros. Entonces dijo a los judíos, he aquí su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a su rey he de crucificar. Pilato, como burlándose de ellos, diciendo irónicamente, pero realmente era la verdad. Porque Jesucristo venía de la descendencia de David, del rey David. Él era su rey realmente, pero lo rechazaron como rey. Por eso en todos estos siglos han andado sin rey, a la deriva, huyendo de ciudad en ciudad, de país en país. Y aunque ellos esperan a su Mesías y ruegan en cada sabbat que el Mesías venga, ¿sabes a quién primero van a dar lugar? Al anticristo. Por eso oremos por todas las familias judías, para que Dios abra su corazón hoy mismo y acepten a Jesucristo, al verdadero. Porque resulta que la mayoría de los judíos están cerrados por el orgullo, la altivez, la avaricia, la ambición, argumentos mentales, argumentos académicos, teológicos, ateos, argumentos humanistas, y están cerrados. No pienses tú que hoy los judíos están abiertos a Jesucristo y al Evangelio. De las personas más difíciles en predicarles son a los judíos. De ahí a los musulmanes. De ahí a los ateos, a los católicos romanos, de veras. Es de la gente más dura para predicarles. Sin embargo, Dios los ama. Pero como en la mayoría de ellos la dureza seguirá, por esa ceguera no se darán cuenta a quién van a recibir:
allí mismo en su tierra. Entonces dijo a los judíos: he aquí su rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a su rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: ay, esto cómo nos duele, porque precisamente hemos visto a través de la historia cómo han sufrido los judíos, niños judíos, jóvenes, abuelitos, damas, caballeros, cómo han sufrido en España con la Santa Inquisición a través de los católicos romanos. Ni se diga con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Han sufrido allá en el Asia, en el África, en América. Han sufrido terriblemente. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Ya ves? Aclamaban a César. Dijeron que César era su rey, un emperador idólatra, homosexual, bisexual, perverso, asesino. Es terrible, es terrible. Que hoy no endurezcas tu corazón, que hoy no te dejes llevar por tus pensamientos de odio, de amargura, que hoy tus ideas religiosas no te impidan aceptar a Jesucristo y en cambio sigas al que no debes de seguir, porque te echará a perder. Sigue a Jesucristo tu Salvador. Él murió por ti. Él fue entregado por ti. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesucristo fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Los judíos rechazando a su rey, rechazando a Jesucristo, deberían de estar contentos en este momento. Mira, dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Deberían de haberse gozado, porque todas las profecías del Antiguo Testamento, porque todo lo que decía Malaquías, Zacarías, todo lo que dijo Isaías, lo que dijo Moisés, lo que dijo Daniel, todo lo que dijo Jeremías, se estaba cumpliendo. No que amaban los sabats, no que leían la ley en los sabats y en cada fiesta de la Pascua de los tabernáculos. Por eso hoy, cuando hay un grupo de personas que quieren ser judíos y celebran el Sabbat y recuerdan las fiestas, ni saben lo que hacen, ni saben que están siguiendo los mismos pasos de esos judíos. Un velo en ellos, una ceguera delante de ellos. Y en lugar de gozarse por el cumplimiento de las profecías de siglos atrás, mejor dijeron a Pilato: quita eso. Se enojaron. Quita esa etiqueta de que está sobre esa cruz que dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Negaron a su maestro, negaron a su Mesías,
negaron a su rey. Verso 20. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en arameo. Vamos a orar precisamente por los judíos en este momento. Realmente, así como personalmente yo deseo que mis paisanos conozcan a Jesucristo, así también yo deseo que los judíos, las familias judías, conozcan a Jesucristo. Pero también me ha dado pesar cómo han sufrido a causa de su dureza, a causa de su rechazo. Cómo le han dado lugar al enemigo. Padre Celestial, perdona a cada judío. Toca sus corazones, oh Espíritu Santo. Los que viven allá en Jerusalén, los que viven allá en Haifa, los que viven en Tel Aviv, los que viven cerca de la franja de Gaza, los que viven cerca de la franja de Cisjordania. Oramos por esos judíos, esas familias judías que viven en Londres, en Inglaterra, en Estados Unidos, que viven en Nueva York, en Los Ángeles, en Houston, etcétera, que viven allá en Argentina, en Brasil, todavía en Rusia, allá en Moscú, los que viven todavía allá en China, en Pekín, en Beijing y en tantas ciudades de China. Oramos por esas familias judías en Alemania, en Francia, en España, en Italia. Oramos por esas familias judías que viven aquí en la República Mexicana y especialmente allí en la Ciudad de México, en la zona de Bosques de las Lomas, que tienen sus negocios y oficinas en Santa Fe. Oramos, Señor, por esas familias judías. Abre sus ojos, Señor. Abre sus entendimientos. Ten misericordia de esos niños judíos, muy inteligentes, pero muy perdidos, muy sabios con la sabiduría humana, pero perdidos, desconociendo la sabiduría divina, con mucho dinero, pero sin riquezas espirituales. Ten misericordia de esos niños judíos. Ten misericordia de esos jóvenes judíos, de esas jovencitas judías, de esos abuelitos judíos que no mueran sin antes conocerte a ti, Señor Jesucristo. Que esos abuelitos judíos no mueran sin antes conocerte. Que esas abuelitas judías que no mueran sin antes conocerte. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de sus vidas. Ten misericordia, Padre Celestial. Y así, cada vez que el Espíritu Santo te recuerde, ora por la nación judía, tanto los que están en el Medio Oriente como los que todavía están en la diáspora. Entonces dice el verso 22, respondió Pilato, lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesucristo, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Como tú te das cuenta, no era una túnica sencilla, no era una túnica común y corriente, valía. Jesucristo vestía bien. Por eso no critiques cuando Dios está bendiciendo mucho a las demás personas.
a los demás cristianos y cristianas. No tengas envidia ni critiques, porque Dios, realmente nuestro Dios es un Dios de abundancia. Él es tan dadivoso, tan bondadoso, que da en abundancia, bendice abundantemente, sin límites. Tú eres el que pone límites. Tanto te pones límites a ti como le pones límites o quieres poner límites a los demás. No, ya no les des, Señor, ya no les des más. Dame a mí, dame a mí. Quítate esa codicia, esa avaricia y esa envidia, porque Dios es amplio en bendecir. Así como Dios es amplio en perdonar, Dios es amplio en bendecir. Verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. No le dijo madre, si te das cuenta. No le dijo mamá, le dijo mujer, he ahí tu hijo. No hay necesidad que vaya supuestamente a su mamá. Su mamá nunca fue abogada, ni menos ahora es abogada tuya. No. Nada más hay un abogado entre el cielo y la tierra. Se llama Jesucristo. Te han engañado, acéptalo. No seas demasiado orgulloso para no aceptarlo. No seas demasiado engreído, demasiado altivo para no aceptar esta verdad. Le dijo mujer, no le dijo mamá. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Le dijo al discípulo, a él, no a todos. No digas, es que también le dijo a todos, le dijo a él. ¿Por qué? Porque esa madre, para ella, estaba perdiendo a su primogénito. Estaba perdiendo, para ella, hablando humanamente, estaba perdiendo a su hijo mayor. Ella estaba sufriendo muchísimo en ese momento. Recuerda que cuando era bebé nuestro Señor, Simón y también María la profetisa le dijo que una espada traspasaría su corazón. Y eso lo entendemos muy bien cuando hemos ido a muchos sepelios y a muchos velorios, cuando una madre está velando a su hijo único o a su hijo mayor o a su hijo más pequeño o a su hija. Es un dolor muy grande cuando de repente pierde a su hijo en un accidente de moto, en un accidente automovilístico o cuando lo han herido a balazos. Es tremendo el dolor de esa mamá. La Biblia no es amplia en decir cuánto dolor tenía ella, pero sí lo describe con unas cuantas palabras: una espada traspasará tu corazón. Ver a su hijo y no poder hacer nada por su hijo. Cuando él tuvo sed, su mamá no pudo llevarle un poco de agua. No pudo, no podía y no se atrevió a hacerlo. Y le dieron hiel en lugar de agua. El dolor era tremendo de esa dama. Por eso le dijo a Juan: he ahí tu madre. Encargándosela a Juan: cuida de mi mamá, atiende a mi mamá, acompaña a mi mamá, consuela a mi mamá. Porque Juan era de los más cercanos a él en ese momento. Pero no quiso decir, ahora es la mamá de todos. No, no. La Biblia no habla de eso. Ni las cartas de San Pablo, ni San Pedro, ni en las mismas cartas de San Juan. Si Juan hubiera tenido ese pendiente de que ahora iba a ser mamá de todos, en cualquiera de sus cartas hubiera dicho algo, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Ni menos aquí en su evangelio, el evangelio de San Juan, no lo dice. Solamente fue algo individual, algo personal, de que Juan cuidara de María.
Y desde aquella hora, dice el verso 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesucristo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesucristo hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Las piernas en ese momento le servían mucho a esos tres condenados, porque con esas piernas se impulsaban hacia arriba apoyándose sobre la alcayata que tenían atravesado sus tobillos y se impulsaban hacia arriba para respirar y de ahí se dejaban caer colgados y otra vez volver a respirar. Era un suplicio terrible. Ellos dos estaban con vida y cuando les quebraron las piernas ya quedaron colgados permanentemente, se asfixiaron y murieron. Pero a Jesús no le quebraron las piernas porque ya no estaba vivo, había muerto. Por eso dicen los salmos que no quebrarían hueso suyo. ¿Por qué? Debes de saber que en la fiesta de la Pascua en Éxodo 12, Dios el Padre y Jesucristo les dijo, prepararán el cordero esa noche y no quebrarán hueso de ese cordero. Así la carne la saboreaban y enteritos quedaban los huesos. Igualmente con el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, ningún hueso fue quebrado. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, le hizo un hoyo, clavó la lanza en su costado. Esa lanza era un pedazo enorme de punta de acero. Le hicieron un gran hoyo. Ahí salió todas las gotas que todavía quedaban en su organismo y que como estaba colgado, inclinado hacia adelante, se escurrió completamente, quedó seco. Toda su sangre la derramó por ti y por mí. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Quién lo vio? El que escribe, San Juan, el discípulo Juan. Porque estas cosas sucedieron. Bueno, voy a repetir el 35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesucristo, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesucristo. También Nicodemo,
El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesucristo y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Él murió por ti y por mí. Él fue masacrado por ti y por mí. Él fue desnudado por ti y por mí. Él sufrió una agonía lenta, como nadie la ha experimentado por ti y por mí. Vale la pena que lo aceptes. Vale la pena que lo hayas aceptado. Vale la pena que lo sigas. Vale la pena que lo estés siguiendo. Y vale la pena que le sirvas. ¿Cómo no hablar de su crucifixión ante cualquier persona? ¿Cómo no decir de su sacrificio ante cualquier familia y en cualquier lugar? ¿Cómo no hablar de él? ¿Cómo no ser su predicador, su predicadora? ¿Cómo no ser su misionero, su mensajero? ¿Cómo no ser un evangelizador? ¿Cómo no ser un instrumento de esta información, de este anuncio de salvación? Vale la pena que lo hagas, vale la pena que lo sigas haciendo y que cientos conozcan a Jesucristo y que miles conozcan a Jesucristo y que millones conozcan a Jesucristo. Di conmigo esta oración. Padre Celestial, perdóname, porque no he visto totalmente todo el gran sacrificio que hiciste por mí, pero ahora lo veo más claro, más real. Vale la pena seguirte. Y me reconsagro a ti. Me rededico a ti, Señor. Vuelvo a hacer mi decisión de seguirte a ti, Señor. Espíritu Santo, lléname de tu poder, de tu revelación, para que siga recibiendo más de tu palabra escrita. Vuélveme una vez más el gozo de tu salvación. Espíritu noble, me sustente para que anuncie a los pecadores tu palabra.